nada, agradecer las palabras del profesor Martínez Montaver, sobre todo por venir de donde vienen, y que suscribo con él totalmente lo que ha dicho sobre el profesor Emilio Molina. Yo estoy aquí un poco acoquinado con todos los grandes maestros míos, a los cuales respeto y he aprendido muchísimo de ellos, pero en especial de Historia del Al-Ándalus ha sido el profesor Emilio Molina el que me ha animado siempre, el que me ha facilitado mucho las cosas, y eso nobleza obliga a decir que le estaré eternamente agradecido. Como que le estamos montando un homenaje para el 2013 que va a ser impresionante. No tenía que habértelo dicho, pero aprovecho aquí para decirlo en público. Bien, pues voy a empezar pidiendo excusas porque yo soy un andalusista, pero un andalusista clásico. Es decir, estoy convencido de que hubo una realidad histórica que se llamó Al-Ándalus y en ello he hecho mis investigaciones y demás. Y como un andalusista clásico, pues creo que la historia del Al-Ándalus comenzó con un hecho militar en 711. Quiero decir que yo no tengo la audacia que tiene el profesor González Ferrín para cambiar de paradigma y demás. Pero sí quiero decir que les recomiendo vivamente que lean los libros del profesor González Ferrín. De otra cosa porque tiene 4 churumbeles y tiene que darle de comer y necesita vender. Pero es que además su lectura, sus libros, sus artículos te incentivan las neuronas, te las despierta, te las agiliza. No sabe el profesor González Ferrín la noche en blanco que me ha hecho pasar a mí con sus libros escritos y me ha obligado a revisar otra vez la fuente y mi historiografía y demás y a ponerme a cavilar y cavilar y cavilar. Pero en fin, valga esto así, entonces, pero bueno, yo también sigo creyendo. Después me da cuenta de que estamos más próximos al principio. Pues al principio un poco chocan las ideas o como quieras llamarlas, las sugerencias del profesor González Ferrín. Después te das cuenta que, bueno, de que hay más puntos de aproximación. También estoy de acuerdo con él que, vamos, 711 no se explica para nada que aquí se empezara la arabización y la islamización. Eso vendría después mucho más tarde. Yo creo que aquí en Al-Ándalus no se vio un Corán, pero en muchísimo tiempo, hasta que vino. Pero bueno, como he dicho, yo soy un andalusista clásico, de los Banu Bochvila, como el profesor Emilio Molina, y entonces un tema de lo que son un problema historiográfico, que es la fuerza de ocupación. De todas maneras, el año 711 es un año lleno de connotaciones ideológicas, que alcanzan hasta la misma idea de Al-Ándalus. No voy a repetir porque allá se habló mucho sobre el tema y hoy se volverá a decir. Pero también es cierto que entre historiadores medievalistas y arabistas de este hecho hay mucha discusión, mucho debate historiográfico. Esta primavera, en una cansado y harto ya de discutir con medievalistas, una tarde discutiendo con medievalistas y arabistas sobre 311, me fui a mi casa ya mosqueado, cabreado ya. Digo, me voy a hacer una listilla, una chuletilla de todos los problemas historiográficos que tiene la entrada de 711. A ver, y me salió una lista de 12 problemas que siempre estamos discutiendo con ellos y seguiremos discutiendo. Os la voy a leer, la lista. 1. El carácter de las fuentes escritas, que documenta la entrada de los árabes en Hispania y sus circunstancias. Pues al hecho de la escasez de la tardanza de las fuentes cristianas que hablan de este evento, hay que añadir el problema del origen de las fuentes árabes, la mayor parte originaria de Egipto en una primera época, que muchas desaparecidas, y del norte de África posteriormente, y no Andalucía, como se hay que esperar, que fueron más tardías. Es un problema. 2. La situación política y social en que se encontraba el reino visigótico de Hispania, pues llama poderosamente la atención la rápida disgregación, por no hablar de desintegración, del sistema románico visigodo que desencadenó la entrada de los árabes, como un estado fallido. 3. El papel real jugado por el conde don Julián, como instigador de la entrada árabe y decisivo elemento informador de la situación interna y de la estrategia a seguir por las fuerzas ocupantes, ya que su figura ha entrado en el sinuoso reino de los mitos históricos, con todo lo que ello implica de subjetividad en el tratamiento del tema. 4. La difícil relación entre Tarik y Musa, escenificada en la irritación de este último contra el general Bereber y en la posterior llamada de los dos a capítulo a Damasco, a fin de aclarar los términos de la ocupación de Hispania, tema que mucho tiene que ver con la situación de la conquista del norte de África, sus características y el papel jugado por el elemento Bereber. 5. Las auténticas razones que llevaron a los árabes a continuar su expansión hacia el norte, hacia las tierras europeas, cuando la lógica indicaba que su expansión natural sería por el sur del Magreb, por tierras mucho más acordes con su idiosincrasia y su medio natural. 6. El tipo y número de las avanzadillas arabo-bereberes que penetraron y se movieron en el sur de la península antes de julio de 711, con la misión de preparar e informar la invasión. 7.
el mismo desarrollo de la batalla de Guadalete, tanto su exacta localización geográfica como el número y carácter de los dos ejércitos enfrentados, la deserción de algunos notables visigodos y el destino del rey don Rodrigo, del que nunca se halló su cadáver, otro mito literario e histórico. 8. Los itinerarios exactos que siguieron las fuerzas de ocupación, tanto las comandadas por Táriq como las lideradas por Musa, pues su esclarecimiento es decisivo para entender los focos de localización de los árabes en los primeros años de la ocupación. 9. El carácter y letra de los acuerdos llegados con los nobles gobernantes de las ciudades hispanas, así como su número, con el fin de poder evaluar la naturaleza de este tipo de subordinación y acatamiento. 10. El carácter y desarrollo de las posteriores batallas que se dieron entre visigodos y musulmanes, así como su número, hasta el establecimiento de la hegemonía islámica en la península ibérica. Y 11, y finalmente, el carácter étnico de la fuerza ocupante y el número de musulmanes de todo tipo que entraron en esa fecha o inmediatamente posterior, tema polémico que condiciona el acantonamiento de bereberes o árabes en las diversas zonas hispanas y que la cuestión de cómo tan pocos pudieron con tantos y hacerse tan rápidamente con el control de Hispania. Estos son los 11 temas que siempre estamos debatiendo y debatiendo continuamente. Yo he elegido uno de hablar del último, de la fuerza de ocupación que entraron, en fin, del 711, porque de alguna manera también implica si esto fue, en fin, si la entrada de los árabes se debe a los bereberes, a los árabes, a la traición del don Julián y demás. Tiene también connotaciones muy interesantes que hacer. Yo me voy a dedicar a decir lo que dicen las crónicas, lo he recopilado todo, lo he ordenado para ver quiénes entraron, cómo entraron, cuántos entraron y demás. No tiene más... En fin, obviamente las fuerzas ocupantes que entraron estaban formadas por 3 grandes grupos, los árabes, los bereberes y vamos a llamar los visigodos que se pasaron al otro bando. Vamos a empezar por los árabes, a ver cuántos árabes aquí, que hay algunas sorpresas. En cuanto a los árabes, según Cruz Hernández, la cifra de los primeros árabes puede cifrarse en unos 50.000. La mayor parte de ellos, unos 35.000 durante la ocupación y los primeros años, y unos 10 o 12.000 con la entrada del general Sirio Barsh, que fue fundamental en el año 741. Las diversas fases de su entrada fueron con el ejército de Táriq fue el que, en fin, todo el mundo conoce, en 711, que a pesar de contar con 12.000 hombres, ya sabemos que en principio entró con 7.000, pero cuando vio la cantidad de ejército que bajaba del norte del rey don Rodrigo, se le entró los 7 males y pidió otra vez a Musa que le enviara más hombres y le envió 5.000, con lo cual la batalla de Guadalete fue por parte de Táriq, se enfrentó con 12.000 hombres en total. Todas las fuentes coinciden que la inmensa mayoría eran bereberes, siendo escasísimos los de origen árabe. Para Ben Habib y Ben Haldún, y el Himyari, eran 16 hombres, solamente 16 eran árabes. En fin, los capitanes, claro. Para Ben Haldún aumenta un poco más porque le parece demasiado poco y aumenta hasta 300, una cifra más coherente. Todo parece indicar que al menos fue un número alrededor de entre 250 y 300 los árabes que comandaban a esos 12.000 bereberes del ejército de Táriq. Lo cierto es que, dado su exiguo número, las fuentes no le dan el nombre de Talia Táriq, los hombres de Táriq, como después sí se llama a los árabes que entraron con Musa, Talia Musa. Aquí no, como todos eran bereberes, pues no se dice nada. B. Después de esto, el ejército de Táriq. Con Musa, en el año 712, cruzan el estrecho con unos 10.000, 18.000 hombres, según la fuente consultada depende, de los cuales al menos 12.000 eran árabes. Lógico, en fin, porque el norte de África, hasta la Cirenaica, la conquista fue de árabes. Después fue cuando los bereberes se incorporaron, se hicieron musulmanes, en fin, y se incorporaron a los ejércitos de ocupación del norte de África y demás. Pero Musa se trajo ya, la inmensa mayoría de los hombres que trajo ya eran árabes. Bien caisíes del norte, bien calvíes del sur, del Yemen, o bien clientes omeyas de Egipto. C. 3. Después hubo una inmigración de árabes no militares, pues a pesar de la falta de información sobre este aspecto muy interesante, la sensación que se dio por todo el norte de África y por todo el Mediterráneo fue de que se había ocupado una tierra que aquello era el paraíso. Se corrió la voz del dorado de Al-Ándalus por todo el norte de África y hubo una serie de migraciones de familias enteras, sobre todo de Egipto, de familias enteras y de Siria, que fueron vinieron a
al Andalus. Por ejemplo, Ben al-Cárdabus dice: y se transmitió la noticia de la conquista a toda gente de todas partes y acudieron al Andalus desde Oriente y Occidente. Se deduce de esta cita que la afluencia de árabes y bereberes hacia el Andalus fue tal que no se puede equiparar a la de ningún otro país conquistado, que dicha afluencia fue temprana, ya desde el 711, y que las abundantes riquezas del botín estimuló tanto a árabes como a bereberes que se decidieron a emigrar al Andalus. Después de esto, de 700, tras la consolidación de la conquista y probablemente bajo el gobierno de Abdelaziz, el hijo de Musa, sabemos que inmigraron muchas tribus árabes originarias de casi todos los países islámicos, sobre todo de Siria, lógico, hacia el Andalus. Eso lo dice el Nafatir, dice: debes saber que cuando el pie de los musulmanes se estableció en el Andalus y se completó su conquista, se decidió la gente de Siria y otros árabes a afincarse allí. Así se instaló un grupo de nobles de raíz árabe que dejaron sus tierras en herencia a sus descendientes, llegando a lo que se ha llegado. Posteriormente, durante el waliato de Al-Hur, Ben Idari, entre otras fuentes, afirma que entró con él cuando fue nombrado gobernador, Wali, siempre se traía un grupo de árabes, todos los gobernadores, esto es un hecho rutinario, compuesto por unos 400 hombres árabes. O sea, fuera su corte. Y entonces, en el 716 se tiene, bueno, por lo menos las fuentes lo dicen, que entró Al-Hur con unos 400 hombres. Asimismo, el Walí al-Samr, nombrado por el califa Umar ben Abdelaziz, gobernador de Al-Ándalus en el año 719, Dosí, no sé dónde lo habrá sacado, pero en fin, como Dosí también, para mí un respeto, nos dice que llegó con una tropa de soldados que no eran los primeros, es decir, no eran los de Tari y los de Musa, sino eran árabes posteriores. Pero obviamente, como todos ustedes saben, la oleada de árabes, de sirios, que condicionó en los primeros tiempos de Al-Ándalus sociológicamente y antropológicamente, fue la oleada de árabes que entraron con el general sirio Balch tras su derrota en Bagdura. Fue derrotado, entonces pidió entrar en Al-Ándalus. El gobernador que había aquí no le hizo ninguna gracia porque sabía lo que iba a ocurrir. Esto va a entrar y me va a quitar aquí todo lo que tengo, como ocurrió. Se refugió en Ceuta, cruzó con su ejército el estrecho en el tiempo del Walid ben Catán y estaba formado por unos 10.000 hombres pertenecientes a las familias más ilustres de Siria, por lo que fueron llamados chamíes en la terminología que emplean las fuentes, a fin de diferenciarlos de los baladíes, que fueron los primeros árabes que entraron. Y por último, por recoger todas las noticias que hay, el Walí Andalusí al-Kalbí, en el 743, también entró en Al-Ándalus acompañado de unos 30 hombres de origen árabe de Alcurnia. Bien, esto en cuanto a los árabes. Veamos los bereberes, esto es más fácil, esto está más estudiado y es más fácil. Todo el mundo ya sabe que esto fue una berebización más que arabización los primeros años de Al-Ándalus. En cuanto a los bereberes, su número fue muy superior a los árabes llegados al Andalus en estos días, siendo la sucesión de venidas de la forma siguiente. Primero, la expedición previa de Tarif en el 710. Este es un hecho que no se conoce demasiado, pero antes del 711 se envió una expedición, Tarif. Chalamet habla de dos expediciones, yo creo que es que confunde la misma, pero con nombre diferente. Pero esta sí está muy documentada. Entró con 400 y 500 hombres, y todos eran bereberes. Después entró la columna militar de Tarik, el 711, la que se enfrentó en la batalla de Guadalete, donde el 98%, como ya he indicado antes, de los 12.000 soldados eran bereberes, casi todos de la tribu Sanata, aunque al parecer también había un nutrido grupo de negros. Ben Haldún y Ben Hasman, según ellos, los dirigentes bereberes animaron y estimularon el paso de tribu norteafricana al Andalus, fijando su residencia en el solar hispano tras el 711. Vinieron muchos bereberes del norte de África, fueron llamados a su familia y se ubicaron en Al-Ándalus. Y solo a partir del año 740, y tras las luchas contra los árabes en Al-Ándalus, y sobre todo a consecuencia de la sequía y la falta de alimentos que hubo en este año, que afectó a la península entre 749 y 750, un gran número de familias bereberes regresaron otra vez al norte de África. Sobre todo los que estaban más sentados por la parte norte, por León y por Galicia. Por eso Galicia pues nunca no tiene nada ni huella de arabización. No olvidemos, por nombrarlos a los bereberes, que las migraciones y oleadas de los grupos bereberes se suceden en Al-Ándalus de forma continua. Esto es un hecho histórico, en particular en la segunda mitad del siglo X, a principios del XI, con Al-Hakam II, Al-Manzor y Al-Muzáfar, constituyendo un importante y decisivo grupo humano en la historia del Ándalus, a los que hay que añadir los llegados con los almorávides y los almohades ya en el siglo XII.
Bien, y por último ya, para acabar, le voy a dedicar unas líneas a los que hace un par de meses, ha escrito un libro, se está vendiendo mucho, se titula 711. Yo fui y lo compré y digo, ¿ves quién es? Y lo ha escrito un profesor de bachillerato, que yo ni siquiera conozco de nada. O sea, que desde aquí nos pegamos una hinchada de estudiar 711, y habla, además, se nota de que para él la entrada de los musulmanes fue lo peor que nos puede ocurrir, en fin, la visión normal de muchos medievalistas. Entonces tienen un capítulo dedicado al colaboracionista don Julián, ¿no? Lo llama colaboracionista, en fin, con una terminología de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver estos visigodos traidores que ayudaron a las tropas de Táriq y Musa. En primer lugar, el conde don Julián, con sus hombres y su flota. Sabemos que en el 709, con unos 250 hombres y 2 barcos, realizó una primera expedición de aviso y castigo en la zona de Algeciras. Es que Musa no lo creyó para nada. Cuando el conde don Julián cambió un poco, bueno, al principio los desvió hacia el sur y después le dijo que no, que por qué no iban al Andalus. Por las razones ya sabemos que estaba con don Rodrigo, se mosqueó por su hija, en fin, cosas que pasan en la familia. Entonces, Musa no lo creyó al conde don Julián. Digo, dame una prueba de que efectivamente tú estás con nosotros. Entonces, en el 709, 2 años antes, el tipo con 2 barcos y 250 hombres hizo una racia por la zona de Algeciras impresionante. O sea, impresionante. Asimismo, esta alianza con los árabes se consolidó en el año siguiente, el 711, porque él aportó los 4 barcos con los cuales se tardó 2 meses, casi, de pasar de una orilla a otra, pero fueron con los barcos del conde don Julián, para que atravesara el estrecho, el ejército de Táriq, siendo una de las misiones encomendadas a su persona la salvaguarda del campamento base enclavado en el lugar que ahora se ubica Algeciras. Y no quedó su aportación a la conquista aquí, sino que indicó a las columnas árabes los mejores caminos e itinerarios y participó con sus hombres de forma activa en la toma de Córdoba. Y aquí no nos tendremos ya más noticias del conde de Julián. Sabemos que participó en la toma de Córdoba y ya no se vuelve a saber nada más de él. Y aparte de los hombres del conde don Julián, en segundo lugar tenemos a la facción del ejército de Rodrigo, que al parecer era formado por unos 100.000 hombres. Son esas cifras que es imposible de saber. A mí me parecen muchos, pero bueno, vamos a respetar lo que dicen las crónicas por ahora. Que bajo el mando de los nobles aliados de Aquila y Witiza, forman las 2 alas del ejército cuando se enfrentan a la batalla de Guadalete. Y según algunas estimaciones, son las 2 alas que tenían que apoyarse, lo abandonaron, entonces quedó en una hondonada en la batalla de Guadalete, ya lo explicaré algún otro día. Según algunas estimaciones, el bando antirrodriguista debería oscilar entre la mitad y 1/3 de las tropas visigodas. O sea que no fue un grupo de locos, de traidores, sino que fue una cosa organizada. Alineado en un primer choque, es decir, se calcula que en esa batalla unos 20.000 godos se pasaron o al menos se retiraron de la batalla con los árabes. Y después fueron los que formaron, en fin, los muladíes, todo esto, y apoyaron en una primera instancia la entrada, la ocupación de los árabes por Al-Ándalus. Gracias.